Hola, buenos días. Hace mucho tiempo que el mundo, que la gente, tiene la intuición del vínculo entre el cuerpo y las enfermedades que están en el cuerpo y que hay otras cosas, hay una razón, hay un sentido. Y en diferentes partes del mundo, en todas las culturas, se busca el sentido, el porqué. ¿Por qué esta enfermedad ahora a esta persona? Y hay bastante interpretación metafórica, sagrada, psicológica. Hay con la energía también, vida anterior, o el árbol transgeneracional. Hay muchísimas personas y libros que buscan y que dicen, conozco el sentido de las enfermedades de todas. Y en este paisaje de terapia, de filosofía del ser humano, ¿cuál es el lugar de la biodescodificación? ¿Qué tiene de especial, de nuevo? El paradigma es nuevo. Para todos, más o menos, la enfermedad está feo, está malo, se necesita de luchar. En biodecodage, el cuerpo es amigo, es nuestro amigo. Enfermedad es un lenguaje positivo, útil. Es un esfuerzo para adaptarnos a otra cosa. Enfermedades es como un maestro, un apoyo, un ayuda. Pero es muy raro decir eso, es muy extraño porque la gente se siente mal con este cáncer, con este parálisis, con este diabetes. Entonces es como un poquito especial decir eso. Se necesita realmente escuchar adentro del cuerpo cada persona para encontrar este sentido. Como una risa que viene del ego, como mujeres que abren la puerta, que habla, que risa, y que están escondidas en la historia de la persona, o las células adentro del cuerpo viven cosas, porque yo creo que el origen, el sentido de las enfermedades está en la enfermedad, en el sentido biológico de cada parte del cuerpo. Está muy simple y muy sencillo, de verdad. Este paradigma, primero, es que la enfermedad es útil. Es una adaptación a un evento que sucede afuera. Como un divorcio, como de tus papás, como una persona que te golpea, que habla mal. Entonces, tenemos tres opciones. La primera es reaccionar inmediatamente. Y todo se pasa bien. Está afuera el problema. La segunda es expresar tus emociones. Tu rabia, tu tristeza, tu miedo, y después todo va bien. La tercera, si no puedo actuar, hacer nada, si no puedes expresar tus emociones, viene última opción, la enfermedad en tu cuerpo, que es una solución de adaptación a este momento que se fue. Entonces, decodage no es una terapia más, es un paradigma nuevo, diferente, y que hace proposición no es certeza, no es ley, es proposición para abrir un nuevo camino entre tú y tú, como una nueva conexión para que crece una toma de conciencia biológica
no mental. Y para eso hay se necesita como paciencia, como prudencia, mucho respeto, porque adentro de nosotros es muy íntimo. Y así, durante los talleres de decodage, se puede enseñar la teoría, protocolos, y el más importante es una manera de ser en la relación. Y espero ayudarte con esta presentación y te digo hasta prontito para seguir este camino de crecimiento.